En esta videolección vamos a hablar de los sufijos. Llamamos morfema a la unidad más pequeña de la lengua con significado propio. Pues bien, los sufijos son morfemas, letras o grupos de letras que se añaden después de la raíz de una palabra para darle un significado nuevo. Si cogemos la raíz de una palabra, recuerda que la raíz es la parte de la palabra original que nunca cambia, y le añadimos un sufijo, podemos formar una palabra nueva. Por ejemplo, si a la palabra flor le añadimos el sufijo ero al final, formaremos la palabra florero. Flor y florero no significan lo mismo, por lo tanto, tenemos una nueva palabra. Este proceso se llama sufijación. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de sufijos que puedes encontrarte. Por un lado, tenemos los sufijos aumentativos. Gracias a ellos conseguimos palabras más grandes. Por ejemplo, si a la palabra cabeza le añadimos el sufijo on, tendremos la palabra cabezón. Estos sufijos también nos sirven para dar énfasis. Por ejemplo, si añadimos el sufijo azo a la palabra coche, tendremos cochazo. Otros sufijos aumentativos son ona, ote, ota. Por ejemplo, casona o narizona, que vienen de las palabras casa y nariz. Sin embargo, también podemos conseguir palabras que signifiquen algo más pequeño, o incluso darle un toque cariñoso, utilizando los sufijos diminutivos. Por ejemplo, si añadimos el sufijo ito a la palabra coche, formaremos cochecito, es decir, un coche pequeñito. Y si añadimos el sufijo ita a la palabra abuela, tendremos abuelita, que denota cariño. Y no quiere decir que la abuela sea necesariamente pequeñita. Bueno, otros sufijos diminutivos son illo, illa, ico, ica. Por ejemplo, mochilita, escobilla, cafecico. ¿Y estas de qué palabras vienen? Pues de mochila, escoba y café. Algunos sufijos diminutivos son más frecuentes en unos lugares que en otros. Por ejemplo, en Galicia se utiliza mucho el sufijo diminutivo iño, iña. Por ejemplo, amoriño. En Andalucía predomina el sufijo illo, illa, chiquilla. Mientras que en Extremadura y también en algunas zonas de Andalucía oriental utilizan ico, ica, poquico. Pero también puede ocurrir que queremos darle un significado peyorativo a alguna palabra. Pues también podemos hacerlo gracias a los sufijos despectivos. Por ejemplo, no es lo mismo decir gente que decir gentuza. ¡Menuda diferencia! En este caso le hemos añadido el sufijo uza. Otros sufijos despectivos son ucho, ucha, aco, aca, ajo, aja, ejo, eja, viejucha, pajarraco, hierbajo, aparatejo, que provienen de las siguientes palabras: viejo, pájaro, hierba y aparato. Además de estos tres tipos de sufijos hay muchos otros. Por ejemplo, con los sufijos ero, era, isto, ista, ario, aria, podemos formar profesiones. Pan más el sufijo ero nos da panadero. Flor más el sufijo ista es florista. Y biblioteca más aria da lugar a bibliotecaria. Con los sufijos ano, ana, ense, eño, eña, podemos formar gentilicios como cubano, canadiense, hondureño. Por otra parte, si añadimos el sufijo ería, conseguiremos palabras que signifiquen lugar donde se vende algo. Por ejemplo, joya más ería, joyería. Por último, podemos darle un significado superlativo a las palabras utilizando el sufijo ísimo. Por ejemplo, bueno más ísimo da lugar a buenísimo. A continuación, vamos a ir explicando el significado de algunos otros sufijos y qué palabras podemos formar gracias a ellos. Por ejemplo, los sufijos ancia, bilidad y eza significan cualidad. De este modo, si alguien es elegante, podemos decir que tiene elegancia. O si es muy amable, se puede decir que tiene mucha amabilidad. Y si algo es puro, podemos decir que tiene pureza. Otro ejemplo sería el sufijo al, que significa relativo a. Así pues, si algo proviene del trópico, podemos decir que es tropical. El sufijo ble significa posibilidad. Es habitual utilizarlo con verbos. Si algo se puede borrar, decimos que es borrable. O si algo puede variar, podemos decir que es variable. Otro ejemplo de sufijo es ción, el cual significa acción o efecto de. Y lo usamos, por ejemplo, en la palabra manifestación, que es la acción de manifestarse.
Si queremos pasar un verbo a sustantivo, es habitual que utilicemos el sufijo age. De este modo, el verbo doblar puede pasar a ser sustantivo. Doblaje. Las palabras que terminan en algia, es decir, que tienen el sufijo algia, se refieren a dolores. Por ejemplo, una lumbalgia es un dolor en la región lumbar, en la espalda. Y por último, el sufijo orio significa lugar o establecimiento. De este modo podemos decir que dormitorio es un lugar donde se duerme. Hay muchísimos sufijos. Estos solo son una parte de los más utilizados. Como has podido observar a lo largo del vídeo, un sufijo puede alterar incluso la categoría gramatical de una palabra. Puede llegar a transformar sustantivos en adjetivos o adjetivos en verbos. ¡Qué fuerte! En resumen, en esta lección has conocido los sufijos. Has aprendido que se pueden añadir después de la raíz de muchas palabras y formar otras nuevas. Gracias a ellos, se añade o se modifica el significado de una palabra. Se puede aumentar o disminuir de tamaño, darle un tono peyorativo, formar gentilicios, etc. Los principales tipos de sufijos son aumentativos, diminutivos y peyorativos, pero hay muchos otros. No te olvides de hacer el test al final de la videolección. ¡Hasta pronto!